Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, su presencia. Y hoy tenemos, yo les dije a ustedes que salí un poco flojo, ya con Carlos Cuello nos sale un poquito más fortalecido para hablar de estas cosas, sobre todo de economía, ¿verdad? Que es lo que uno trata. Y hoy tenemos a Carlos Cuello con nosotros para analizar el final de este año en materia económica y cómo se proyecta la economía. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Sí, ¿Cómo va la familia? Compañía tuya, mejor. Muchas gracias. ¿Cómo va la familia? Eso va bien, gracias Va a bien. Dios. Sí, yo creo que podemos dar gracias ¿Y las a Dios fiestas? que hemos cerrado un año. Estamos cerrando un año bueno en el plano familiar. Háblame de la fiesta. ¿Están buenas? Bueno, ha habido fiestas por todos los lados. Que nosotros Háblame no seamos invitados, pero Háblame de las canastas. la canasta familiar. Familiares. Miren, realmente estamos a final de año. Hay los informes, ya el Banco Central dio a conocer varios informes, entre ellos está el de la inflación, que veo que tuvo un ligero aumento. Así que vamos a ver cómo andamos, cómo anda la economía a final de este año y cómo se proyecta, y eso lo vamos a hacer con una gente que sabe de eso, que es Carlos Cuello. Vamos a la pausa y entonces volvemos. Miren, a nivel mundial, unos países más que otros, por supuesto, el clamor de los organismos internacionales que tienen que ver con el desempeño de las economías, con la garantía de calidad de vida para las poblaciones, para resolver el problema de hambre, para resolver el problema de desigualdad y de pobreza, van prácticamente en dos direcciones. Además de la capacidad de producción y de gerencia de los estados, está el tema de la corrupción y de la calidad de los servicios. Y precisamente de esos dos componentes trató recientemente Cuello, el Fondo Monetario Internacional. Y en uno de sus componentes lo trató el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aquí en su representante en la República Dominicana. Yo pienso que esos son dos componentes que hay que tomar en cuenta y que las autoridades deben tener muy presente. El tema de la corrupción se lleva una considerable cantidad de dinero, una corrupción que no solo tiene que ver con el Estado, sino que envuelve prácticamente a todos los estamentos de la sociedad dominicana, con secuelas terribles para resolver temas de pobreza. Por ejemplo, tú tienes un caso. Justo hace 3 o 4 días, el superintendente de la seguridad de salud hablaba de los problemas que hay con una supuesta mafia en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, con el asunto de las medicinas y ese tipo de cosas. Y reclamaba mayor atención sobre ese particular. Pero yo quisiera, Carlos, que nos enfocáramos en ese informe del Fondo Monetario que tiene que ver con el llamado de atención a la corrupción y al tema de los servicios, entre los cuales está el servicio de transporte, lo costoso y lo caótico que es el transporte en la República Dominicana. Pero la corrupción tiene diferentes ribetes, sí. Una hidra de 7 cabezas. En la parte económica nosotros vemos exclusivamente los aspectos cuantitativos, pero no nos podemos dejar de lado que la corrupción manda un mensaje a la sociedad también de que se tolera y se permite lo que es la violación, el robo, que es un robo. Impunidad. Y al sector público también perjudica porque el empresario que actúa acorde con la ley se ve
en desventaja con respecto al que utilizando mecanismos de corrupción obtiene costo más bajo, puede violar la ley, vender por debajo, o sea que le resta credibilidad a la economía. Así es. Pero no menos cierto es que también cuando se diluyen los recursos del país, la finanza pública, también se deja de asignar recursos a lo que son las necesidades de gasto social, las necesidades de la población, el combate a la pobreza, construcción de obras. Claro. Entonces manda un mal mensaje. Hubo los otros días una ONG, Oxfam, que hizo una estimación. Bueno, según se dice, la estimación no era consistente, pero se hablaba de unos 80.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, que le costaba la corrupción. Pero pon tú que sea más, que sea menos, que esté mal contado, ¿no? Como quiera, pero hay escape, pero hay escape. Y cualquier escape, un peso que se escape por la vía de la corrupción, es un peso que se deja de asignar, una por necesidad supuesto, que se deja de atender. Claro. Entonces, sobre ese aspecto nosotros tenemos que reflexionar, porque estamos reclamando que con el 14% de presión tributaria no es posible atender los requerimientos de la población. Claro. Eso hasta cierto punto es verdad. Pero cuando tú... si a esto tú le agregas... que hay escape, ¿no? O sea, a lo mejor está llegando al estanque, pero la fíjate cantidad de agua necesaria. Cómo se logró subir de un 14 a un 15 con eficiencia frente al asunto de la evasión. Exacto, pero aunque el estanque recibe la cantidad de agua, si hay escape, nunca se va a llenar. Nunca se llena, así Entonces, es. La corrupción distrae recursos, ¿no? Y no manda buen mensaje a los ciudadanos que pagamos impuestos, porque uno dice, bueno, pero yo voy a pagar mis impuestos para que el funcionario tal que ayer yo lo vi en La Mala, ahora sea justamente un portestandarte de bienestar. El pago. Oye, el corrupto como ejemplo de bienestar. Eso es terrible. Manda un mensaje muy malo a la sociedad. Claro. ¿No? Entonces, yo pienso que es una preocupación cuando el Fondo Monetario pone el dedo en la llaga, es porque está afectando, como lo vemos a todos los días, escándalos. Por supuesto. La diferencia, como tú decías, es que en algunos casos se actúa, en otros simplemente se es muy tolerante con ese mal, con ese cáncer que le roba recursos al pueblo, y que deja de o impide que se haga mejor asignación de lo que es el gasto público. Sí. Junto con la corrupción, como les decía, también está, Carlos, el tema de la eficiencia en los servicios. Los servicios acá son servicios caros, muy caros, porque, por ejemplo, usted tiene el costo en la energía eléctrica. Pero tiene que tener un inversor. Tiene que tener un inversor, tiene que tener una plantita. Esos son costos adicionales. Claro. Que afectan tanto el plano de la economía a las empresas, a todos los niveles, hasta la familia, hasta la propia familia. Eso es ineficiencia para un saloncito que tiene que invertir más en una plantita que los secadores. Exacto, y tienes el caso también, porque se da ese caso también, de costo como el del transporte, que hemos dicho en más de una ocasión, hemos citado en más de una ocasión informes que indican que para una familia que usa usuario del transporte, se le van de sus ingresos casi el 30%, alrededor del 30% de sus ingresos solo en transporte. Eso es una calamidad. Y ya vemos cómo hay reclamos. Y de mala calidad. Hay reclamos del Banco Interamericano, y ahora vi de la Embajada de Francia que hizo un estudio del metro de Santo Domingo diciendo que está al punto de colapsar, porque no se han continuado los trabajos para ampliar las líneas del metro, ¿verdad? Y entonces están reclamando. Dice, si esto no se le pone atención, el número de gente que anda buscando por el asunto de que buscar una voladora es ponerte a cualquier cosa. Claro, calidad. Un carro público es ponerte a cualquier cosa. Entonces la gente trata de mejorar. Tenemos un sistema de autobuses que ineficiente completamente. Ahora va a entrar el metro, el riel. El riel es el teleférico. Sí, pero eso es muy sectorial, es importante. Sí, pero vamos a ver. Porque vamos a ver 30.000, cerca de 30.000 personas por día. Sí. Por día es mucha gente que mueve. Sí, es un sistema seguro. Y es un sistema seguro. Limpio además. Limpio y además con su transborde. Claro. Va a llevar la gente por el teleférico, lo va a colocar en el del metro. Sí. Eso es sumamente importante. Entonces, pero es muy costoso el tema del combustible. Tener un carrito. El concho es lo más ineficiente. El concho es ineficiente y entonces la gente... Es inseguro. No sé si tú te has fijado, Cuello, que para que tú veas cómo son las cosas, una van de cal y otra de arena.
Tú te metes en cualquier barrio de Santo Domingo, y tú te encuentras una considerable cantidad de carritos de medio uso, recién comprados por la gente, paralelos en las calles, por la cantidad de vehículos. Tú dices, bueno, la gente tiene derecho a progresar. No, eso es que hizo un sacrificio para salir huyendo al espanto del transporte público. De transportes. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces eso no es bueno porque entonces eso trae otra cosa, contaminación. Mucho más contaminación, taponamiento, son desastres. Yo creo que a eso hay que prestarle mayor atención. Es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos por delante, el transporte. Como tú bien destacas, le quita casi la tercera parte del ingreso a la gente, ¿no? Eso es terrible. Y sobre todo la calidad del transporte. Porque el único que tiene, digamos, una calidad aceptable es el metro. Sí. Probablemente ahora el teleférico. Sí. Pero lo cierto es que con todo lo que se ha hecho en materia de inversión, Todavía. Mira, vienen unas buenas inversiones ahora anunciadas ahí para por ejemplo, los parqueos. Van a hacer parqueos, porque es otra. Es una ciudad sin parqueos. Se van a anunciar también, está anunciado también que se van a instalar para el transporte interurbano, unas estaciones para los autobuses. Eso también es importante. O sea, son elementos así que uno quisiera que se mantuvieran y que se incrementaran, ¿verdad? Para mejorar antes de terminar el programa, hubo un informe del PNUD sobre la situación de las adolescentes embarazadas. Ese es otro problema grave. Eso es un problema que está afectando mucho porque incide en lo que son los niveles de pobreza. Sí, claro. Una niña que entre los 12 y los 19 años nosotros tenemos encabezando en la región, comparado con países africanos. Y la mayoría son niñas más de un 20%. Sí. Y son niñas jóvenes. Tú ves muchachas de los 19, 20 años que tienen 2 y 3 muchachos. Sí. Y la neutraliza para los estudios y la neutraliza para el trabajo. Y si en la familia esa es la esperanza y se convierte en una carga, óyeme, es difícil romper el ciclo de la pobreza con esa situación. Así es. Bueno, hemos concluido por hoy Econotemas. Nosotros le prometemos que ya para la próxima semana vamos a tener un informe pormenorizado ya de cómo termina la economía dominicana y proyectando un poquito a ver por dónde viene para el 2018. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a los amables espectadores que nos siguen cada semana. Claro que sí, espero que estén con nosotros nueva vez, Dios mediante. Hasta luego. Miren, a nivel mundial, unos países más que otros, por supuesto, el clamor de los organismos internacionales que tienen que ver con el desempeño de las economías, con la garantía de calidad de vida para las poblaciones, para resolver el problema de hambre, para resolver el problema de desigualdad y de pobreza, van prácticamente en dos direcciones. Además de la capacidad de producción y de gerencia de los estados, está el tema de la corrupción y de la calidad de los servicios. Y precisamente de esos dos componentes trató recientemente Cuello, el Fondo Monetario Internacional. Y en uno de sus componentes lo trató el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aquí en su representante en la República Dominicana. Yo pienso que esos son dos componentes que hay que tomar en cuenta y que las autoridades deben tener muy presentes. El tema de la corrupción se lleva una considerable cantidad de dinero, una corrupción que no solo tiene que ver con el Estado, sino que envuelve prácticamente a todos los estamentos de la sociedad dominicana, con secuelas terribles para resolver el tema de pobreza. Por ejemplo, tú tienes un caso. Justo hace 3 o 4 días, el superintendente de la seguridad de salud hablaba de los problemas que hay con una supuesta mafia en todo lo que tiene que ver
con la seguridad social, con el asunto de la medicina y ese tipo de cosas. Y reclamaba mayor atención sobre ese particular. Pero yo quisiera, Carlos, que nos enfocáramos en ese informe del Fondo Monetario que tiene que ver con el llamado de atención a la corrupción y al tema de los servicios, entre los cuales está el servicio de transporte, lo costoso y lo caótico que es el transporte en la República Dominicana. Mira, la corrupción tiene diferentes ribetes, sí. Una hidra de 7 cabezas. En la parte económica nosotros vemos exclusivamente los aspectos cuantitativos, pero no nos podemos dejar de lado que la corrupción manda un mensaje a la sociedad también de que se tolera y se permite lo que es la violación, el robo. Impunidad. Y al sector público también perjudica porque el empresario que actúa acorde con la ley se ve en desventaja con respecto al que utilizando mecanismos de corrupción obtiene costos más bajos, puede violar la ley, vender por debajo, o sea que le resta credibilidad a la economía. Así es. Pero no menos cierto es que también cuando se diluyen los recursos del país, la finanza pública, también se deja de asignar recursos a lo que son las necesidades de gasto social, las necesidades de la población, el combate a la pobreza, construcción de obras. Claro. Entonces manda un mal mensaje. Hubo los otros días una ONG, Oxfam, que hizo una estimación. Bueno, según se dice, la estimación no era consistente, pero se hablaba de unos 80.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, que le costaba la corrupción, pero pon tú que sea más, que sea menos, que esté mal contado, ¿no? Como quiera, pero hay escape. Y cualquier escape, un peso que se escape por la vía de la corrupción, es un peso que se deja de asignar, una necesidad que se deja de atender. Claro. Entonces, sobre ese aspecto nosotros tenemos que reflexionar, porque estamos reclamando que con el 14% de presión tributaria no es posible atender los requerimientos de la población. Claro. Eso hasta cierto punto es verdad. Pero cuando tú... si a esto tú le agregas que hay escape, ¿no? O sea, a lo mejor está llegando al estanque, pero fíjate cantidad de agua necesaria. Cómo se logró subir de un 14 a un 15 con eficiencia frente al asunto de la evasión. Exacto, pero aunque el estanque recibe la cantidad de agua, si hay escape, nunca se va a llenar. Nunca se llena, así entonces, es. La corrupción distrae recursos, ¿no? Y no manda buen mensaje a los ciudadanos que pagamos impuestos, porque uno dice, bueno, pero yo voy a pagar mis impuestos para que el funcionario tal que ayer yo lo vi en La Mala, ahora sea justamente un portestandarte de bienestar. El pago. Oye, el corrupto como ejemplo de bienestar. Eso es terrible. Manda un mensaje muy malo a la sociedad. Claro. ¿No? Entonces yo pienso que es una preocupación cuando el Fondo Monetario pone el dedo en la llaga, es porque está afectando, como lo vemos a todos los días, escándalos. Por supuesto. La diferencia, como tú decías, es que en algunos casos se actúa, en otros simplemente se es muy tolerante con ese mal, con ese cáncer que le roba recursos al pueblo, y que deja de o impide que se haga mejor asignación de lo que es el gasto público. Sí. Junto con la corrupción, como les decía, también está, Carlos, el tema de la eficiencia en los servicios. Los servicios acá son servicios caros, muy caros, porque, por ejemplo, usted tiene el costo en la energía eléctrica. Pero tiene que tener un inversor. Tiene que tener un inversor, tiene que tener una plantita. Esos son costos adicionales. Claro. Que afectan tanto el plano de la economía a las empresas, a todos los niveles, hasta la familia, hasta la propia familia. Eso es ineficiencia para un saloncito que tiene que invertir más en una plantita que los secadores. Exacto, y tienes el caso también, porque se da ese caso también, de costo como el del transporte, que hemos dicho en más de una ocasión, hemos citado en más de una ocasión informes que indican que para una familia que usa usuario del transporte, se le van de sus ingresos casi el 30%, alrededor del 30%. Del 30% de sus ingresos solo en transporte. Eso es una calamidad. Y ya vemos cómo hay reclamos. Y de mala calidad. Hay reclamos del Banco Interamericano, y ahora vi de la Embajada de Francia que hizo un estudio del metro de Santo Domingo diciendo que está al punto de colapsar, porque no se han continuado los trabajos para ampliar las líneas del metro, ¿verdad? Y entonces están reclamando. Dice, si esto no se le pone atención,
el número de gente que anda buscando por el asunto de que buscar una voladora es ponerte a cualquier cosa. Claro, calidad. Un carro público es ponerte a cualquier cosa. Entonces la gente trata de mejorar. Tenemos un sistema de autobuses que ineficiente completamente. Ahora va a entrar el metro, el riel. El riel es el teleférico. Sí, pero eso es muy sectorial, es importante. Sí, pero vamos a ver. Porque vamos a ver 30,000, cerca de 30,000 personas por día. Sí. Por día es mucha gente que mueve. Sí, es un sistema seguro. Y es un sistema seguro. Limpio además. Limpio y además con su transborde. Claro. Va a llevar la gente por el teleférico, lo va a colocar en el metro. Sí. Eso es sumamente importante. Entonces, pero es muy costoso el tema del combustible. Tener un carrito. El concho lo más ineficiente. El concho es ineficiente y entonces la gente. Es inseguro. No sé si tú te has fijado, Cuello, que para que tú veas cómo son las cosas, una van de cal y otra de arena. Tú te metes en cualquier barrio de Santo Domingo, y tú te encuentras una considerable cantidad de carritos de medio uso, recién comprados por la gente, paralelo en las calles, paralelos por la cantidad de vehículos. Tú dices, bueno, la gente tiene derecho a progresar. No, eso es que hizo un sacrificio para salir huyendo al espanto del transporte público. De transporte, sí. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces eso no es bueno porque entonces eso trae otra cosa, contaminación. Más contaminación. Mucho más contaminación, taponamiento, son desastres. Yo creo que a eso hay que prestarle mayor atención. Es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos por delante, el transporte. Como tú bien destacas, le quita casi la tercera parte del ingreso a la gente, ¿no? Eso es terrible. Y sobre todo la calidad del transporte. Porque el único que tiene, digamos, una calidad aceptable es el metro. Sí. Probablemente ahora el teleférico. Sí. Pero lo cierto es que con todo lo que se ha hecho en materia de inversión, todavía. Mira, vienen unas buenas inversiones ahora anunciadas ahí para por ejemplo, los parqueos. Van a hacer parqueos, porque es otra. Es de una ciudad sin parqueos. Se van a anunciar también, está anunciado también que se van a instalar para el transporte interurbano, unas estaciones para los autobuses. Eso también es importante. O sea, son elementos así que uno quisiera que se mantuvieran y que se incrementaran, ¿verdad? Para mejorar antes de terminar el programa, hubo un informe del PNUD sobre la situación de las adolescentes embarazadas. Ese es otro problema grave. Eso es un problema que está afectando mucho porque incide en lo que son los niveles de pobreza. Sí, claro. Una niña que entre los 12 y los 19 años nosotros tenemos encabezando en la región, comparado con países africanos. Y la mayoría son niñas más de un 20%. Sí. Y son niñas jóvenes. Tú ves muchachas de los 19, 20 años que tienen 2 y 3 muchachos. Sí. Y la neutraliza para los estudios y la neutraliza para el trabajo. Y si en la familia esa es la esperanza y se convierte en una carga, óyeme, es difícil romper el ciclo de la pobreza con esa situación. Así es. Bueno, hemos concluido por hoy Econotemas. Nosotros le prometemos que ya para la próxima semana vamos a tener un informe pormenorizado ya de cómo termina la economía dominicana y proyectando un poquito a ver por dónde viene para el 2018. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a los amables espectadores que nos siguen cada semana. Claro que sí, pero que estén con nosotros nueva vez, Dios mediante. Hasta luego.